Soy Lidia Blánquez, terapeuta multidisciplinar, y estamos hoy con vosotros para enseñar un poco el universo que tenéis dentro de vosotros, que es a nivel celular, sobre todo, y tenemos aquí un voluntario que ha hecho un ayuno y queremos ver un poquito el resultado después de haber hecho este ayuno, cómo está su sangre. Lo más importante es entender que microscopía nutricional lo que hace es un análisis cualitativo, que no cuantitativo de la sangre. Necesitamos saber cómo están sus células, porque las células, la sangre es el río de la vida, pasa por todo el cuerpo físico y va recogiendo toda esa información que capta a nivel de membrana, y ahí nos va a decir qué problemas hay, incluso nos va a indicar problemas de hígado, de riñón. Es algo que se dio en la medicina convencional a través de ir viendo diferentes enfermedades que presentaban diferentes células, y luego quedó relegado un poquito para las terapias alternativas, ¿no? Pues bien, ya tenemos aquí la sangre que hemos sacado, una gota de sangre viva. La vamos a poner aquí, vamos a enchegar la luz. A través de la sangre y fusionándolo con la medicina china podemos ver que también podemos ver las emociones de la persona, ¿no? A veces con una gota de sangre no necesitas nada más, ya lo ves todo. Cómo piensa, cómo come, cómo respira y cuál es su medio epigenético, ¿no? A veces hay gente que le digo, tú no eres de aquí, ¿no? Tú estás fuera de Barcelona o de la ciudad. Y ellos me dicen que sí, y es muy obvio porque siempre la sangre está bastante más oxigenada, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta sangre, a ver cómo ha quedado. Lo que veis aquí son glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, pues lo más importante, lo primero que observamos es el tamaño. Si son glóbulos más grandes, otros más pequeños. Por ejemplo, como aquí, veríamos unos más grandes, otros un poquito más pequeños, quiere decir que en la formación de los glóbulos rojos pues hay una deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, por ejemplo, ¿no? Que podríamos reajustar a esa persona. Cuando vemos los glóbulos rojos que están muy blancos en medio, en el núcleo, pues vamos a ver que a esa persona le falta hierro, pero no siempre, por más que veáis, porque hay algunos que son blancos nucleares, o sea, no estos blancos que son un poquito más grises. Esta sangre, como vemos, está en este campo, porque hemos empezado solamente por un campo, habría que mirarlo todo, predomina la oxigenación. Esta oxigenación quiere decir que las células están muy abiertas. Estas células así más blanquitas, cuando parecen como donuts blancos, realmente eso quiere decir que los azúcares no les va demasiado bien. Cuando vemos las gotas que están así en forma de gota, quiere decir que hay alguna pequeña inflamación. Es normal. A veces después del ayuno lo que haces es como un día de limpieza, lo sacas todo, pero está todo en el pasillo, tienes que recolocar esa basura a veces donde está, ¿no? Vemos que se desplaza muy bien toda la sangre, que hay oxigenación justamente por eso. Vemos aquí, por ejemplo, este glóbulo que vemos aquí, que es un poquito diferente, tiene como otra especie de luz más clara, nos dice que esta persona puede ser que tenga un ácido clorhídrico un poquito más bajo. Puede estar preocupado temporalmente y eso hace que un exceso de preocupación genere una insuficiencia de la energía de bajo estómago, que en el fondo se traduce en una bajada de ácido clorhídrico. Aquí, por ejemplo, esto es un glóbulo blanco. Esta es la serie blanca, ¿no? Y aquí parece que hay dos cuerpos, entonces sería un eosinófilo, ¿de acuerdo? Depende, evidentemente, glóbulos blancos hay muchísimos menos que estos glóbulos rojos. Estas pequeñas manchitas que veis aquí son plaquetas. A veces se reúnen haciendo aglomeraciones plaquetarias, y entonces esas aglomeraciones plaquetarias, pues ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque al final las aglomeraciones acaban siendo coágulos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos a ver todo esto en la sangre desde ya,
jamás diagnosticamos nada, nada. Solamente trabajamos este campo. Esto es un campo. De hecho, yo siempre digo a la gente que es como si abriera el capó de tu coche y de pronto veo que le falta un poquito de aceite, que le podemos poner un poquito más de corriente en la batería, cargar la batería, los manguitos de rotado, o sea, los manguitos y bueno, un poco así, ¿no? O ver que los filtros, pues los riñones, el hígado, etcétera, pues no está tan bien. Bueno, la verdad es que el fondo de esta persona es bastante limpio. Parece que su ayuno es una persona joven y su ayuno pues le ha ido bien, realmente le ha ido bien. Aquí vemos pues algunas células que, insisto, los hidratos de carbono, los azúcares no le va bien. Aquí, por ejemplo, vemos una célula con pinchos. Esta célula con pinchos quiere decir que le han atacado los radicales libres. Cuando entramos aquí una moto, por ejemplo, y le damos gas, se combuste la gasolina. Entonces, derivado de la combustión está el humo. Ese humo, si están las puertas abiertas, las ventanas abiertas, lo vamos a gestionar bien, pero si no están las puertas abiertas, nos vamos a morir en minutos, porque es un tóxico. Pues aquí pasa lo mismo. Lo que utiliza el cuerpo para combustir es la glucosa. Libera radicales libres, que sería el humo, y si se acumulan, pues evidentemente al final lo que hace es oxidar las células. Por eso es muy importante los antioxidantes, que se tienen que ver, tomar en las verduras y las frutas, etc., ¿no? Es vital los antioxidantes para esto, porque lo que van a hacer es neutralizar estos radicales libres, que van al final atacar esas células. Y esas células con estos pinchitos, aparte de entorpecer la circulación, pues los riñones no les hace demasiado gracia que le estén pasando células con pinchos por los filtros, los glomérulos, etc. Bueno, cada uno tiene su escuela. Esta es mi escuela y es la que me funciona. Aquí, por ejemplo, vemos una célula fantasma. Las células fantasma, pues también lo mismo. Puede ser derivado de una falta de minerales. Claro, cuando hacemos ayuno muchas veces echamos al torrente ácido. Él no tiene demasiado, pero sí que es cierto que el poco que echamos lo que hace es neutralizarse con minerales, y cuando necesitas muchos minerales, las células que se van a formar con ellos se quedan a medias. Por eso se le llama células fantasma. Es como un universo. Es así. Lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera. Entonces, yo digo a la gente, mira tu universo, porque son células que todo el tiempo dan la vida por ti, viven por ti y mueren por ti. O sea, es un grandísimo amor para mí, ¿no? Porque siempre pienso que muchas veces en muchas culturas, religiones, nos dicen que la solución está dentro, y realmente es así. Cuando buscamos amor en las cosas, en las personas, en la comida, en las drogas, en otras historias que nos sacan de nosotros mismos, no nos damos cuenta que la plenitud ya la tenemos, porque hay un montón de seres, trillones y trillones y billones de seres que están ahí al servicio. Imaginaos, esto es increíble, 24 horas a full time, impresionante. Bien, entonces vemos pues estas células, por ejemplo aquí vamos a ver un linfocito, ¿de acuerdo? Aquí un neutrófilo. Fijaos aquí qué pasa. ¿Qué es esto? ¿Veis? Es como un pequeño parásito. Entonces ese parásito que parece como un gusano, que está a sus anchas, paseándose por el universo, ahora que nadie me ve, pues bueno, pues ¿qué pasa? Pues que cuando baja el sistema inmunológico es cuando aparecen las enfermedades, a veces a raíz de una depresión, un disgusto, alguna historia, se deprime el sistema inmunológico y claro, las bacterias, los hongos, los parásitos es un momento, porque si deja de haber policía ahí fuera, pues entonces puedo hacer mi agosto, ¿no? Pues es lo que hacen. Es una comunidad perfecta, de hecho, todos dan lo que son para el bien común. Tenemos mucho que aprender de todo aquello que tenemos dentro, mucho. Yo creo que es la sociedad de la que hay que aprender, realmente la respuesta está dentro, y para poder crear nuevas posibilidades, ¿no? Bien,
bueno, sí que tiene presente el sistema inmunológico. Aquí pues encontramos otro neutrófilo porque tiene 3 cuerpos. Aquí, inflamación, curiosamente pues tiene inflamación. La inflamación sostenida en el tiempo no es demasiado buena. Esto quiere decir que a lo mejor ha tenido un pequeño estrés, no ha llegado a desmineralizarle, pero ese estrés genera inflamación, ¿no? Es una respuesta del cuerpo. Entonces puede ser que él en este momento se encuentre así. Y aquí tenemos otra célula de aquellas que hemos dicho que por bajada de ácido clorhídrico, o sea, la digestión se va a repercutir, pero con la digestión es la asimilación de nutrientes muchas veces y hace que las heces sean un poco diferentes. Bien, aquí por ejemplo encontramos de manera fortuita, porque parece que no haya demasiado, una especie de espora, vamos a decir como si fuera una espora de hongo. Entonces eso que normalmente en lo convencional pues eso no se contempla, ¿no? ¿Por qué no? Lo comprendo, ¿por qué no? Porque es un análisis cuantitativo, que no cualitativo. Entonces, esto lo que haría, ¿de dónde vendría? De la permeabilidad intestinal. Claro, nosotros somos las generaciones de la transición, ¿no? Como siempre digo, de los conservantes, colorantes, aditivos, potenciadores del sabor, estabilizantes. Generamos en las membranas de los intestinos permeabilidad. Y ahí que está nuestra comunidad de vecinos, lo más importante, con bacterias que están constantemente dando órdenes, incluso a tu propio sistema nervioso, de lo que necesitan constantemente, que hay una conexión directa. Lo que pasa es que nosotros el problema es que estamos muy desconectados del cuerpo, pero todo el rato está hablando, pues se crean esas microperforaciones y por ahí ¡yup!, se cuelan los pequeños. Y estos pequeños a veces crean mucha inflamación y pueden crear cosas bárbaras estos pequeños. Eso es nada. Tener ahora es casi común porque hay demasiado azúcar y ahí proliferan en todo, hasta en la salsa de tomate, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Intentando que todo esto pues poco a poco sea un medio pues más alcalino. Ahí tenemos otro que han atacado los radicales libres, ¿veis? Con pinchitos. ¿Qué pasa estos pinchos? Pues evidentemente que al final esos pinchos son un problema, porque imaginaos que hubiera muchos, pues haría unos engranajes que como circula la sangre. Imaginaos que esta sangre pasa por todo el cuerpo, trae información de todo el cuerpo, por eso tiene un valor. En salud. Bien, entonces, bueno, ahí esto muestra que al otro lado hay una persona que no me he sacado yo mi sangre. Bien, y ahí pues veis, aquí hay un poquito más de esporas, vamos a decirlo así, porque depende de qué cosas digas, la gente se vuelve loca. Bien, pues aquí también, aquí. Claro, eso acidifica. De hecho, esas esporas son bastante neurotóxicas, ¿no? A ver, no son muchas, no son muchas. Hay gente que esto parece Navidad directamente de la cantidad que tiene. Hubo una persona que le dije, oye, tú te gusta mucho el dulce, ¿no? Porque estaba lleno, absolutamente lleno, pero lleno, como si fuera Navidad, estas imágenes de todos los niños que pintan con las bolas de nieve, pues digo, o el pan, y me dice, es que yo vivo del pan, digo, o sea, que comes mucho pan, dice, sí, pero es que además tengo una panificadora de pan blanco, y yo, no, le dije, pues no puedes comer pan, porque aquí hay hongos, están entrando por todas partes. Claro, pensamos que el cuerpo es como estanco, y no es estanco, hombre, no, estamos interactuando con todo, el cuerpo le afecta absolutamente todo, todo, o sea, arriba, abajo, al centro y para adentro. O sea, todo le afecta al cuerpo, es increíble. Pensamos que estamos aquí gratuitamente flotando en el cosmos y que soy yo y mis circunstancias y eres tú, tus circunstancias y más allá. Psicomatizamos, incluso somos capaces de absorber la información de alrededor, ¿no? Claro, pensamos que, imagínate, somos unos peces como ellas que están en una pecera y esos peces, pues depende que cómo los trates, pues van a actuar de una manera u otra, ¿no? De hecho, depende cómo pienses, van a actuar de una manera u otra.
Es increíble. Bueno, es maravillosa, ¿no? La vida, pues imagínate, ves, aquí hay, aquí, ahí, eso que hemos visto por ahí, tan raro y tan feo. Está como más amarillo ahora, ¿no? Sí, bueno, a veces son los filtros de la luz, un poco, sí. Pero en general, pues seguro que ha reducido, esa es una gota de aire, que ha reducido las cargas. Pero bueno, no es una gota de una persona que esté enferma. Pero su sistema nervioso está un poco débil. ¿Cómo lo observas? El sistema nervioso, pues bueno, pues sobre todo por las células que me dicen que hay problemas en el digestivo. Porque el digestivo es el motor del cerebro y es el motor del sistema nervioso y es muy importante. Esto es el campo oscuro. Para mí esto es un prestigio, verlo cada día no sé cuántas veces. ¿Por qué? Porque es como mirar el cielo, para mí es ver el cosmos, entonces con sus cinturones de asteroides, que estarían estas piedrecitas pequeñas que hay aquí. Es normal tener piedras, pero bueno, es como si coges como el filtro del aire acondicionado, lo miras y dices, aquí hay piedras. O sea, pues unos tendrán más, otros tendrán menos. ¿Por qué? Porque pues lleva toda una vida. Es joven, pero ahí está, ¿no? Imaginaos que si doblara su edad, pues tendría más. Depende cómo se haya tratado, ¿no? También cómo se haya cuidado. Y aquí pues se ven de otra forma, por ejemplo, las esporas se ven aquí, estos son como una línea muy fina, aquí se ven los glóbulos blancos, que la gente dice, bueno, esto cosa tan rara que es, pues bueno, es un glóbulo blanco, es un policía que está entrenándose todo el tiempo, pero eso tampoco está bien que haya ladrones. ¿Para qué? Para entrenarlos, leche, porque es que si no están parados, no puede ser, ¿no? Es importante, muy bien. Y ahí está. Muchas veces el problema de esto, que para mí es el problema del futuro de la humanidad, y además la verdad es que me alegra que la ciencia, porque yo me baso un poco en la observación, en la medicina intuitiva, me haya dado la razón estos días, ¿no? Porque yo siempre he dicho que en el futuro utilizamos tanto los antibióticos que llegaríamos a crear realmente monstruos que no podríamos ni siquiera detener, porque ellos mutan muy rápido. Pues mutan tan rápido y se mimetizan porque están buscando su evolución, su supervivencia, son seres vivos, están aquí para sobrevivir. Entonces mutan tan rápido que los glóbulos blancos están aquí y no los ven. No los ven, los tienen al lado y no los ven, no los detectan. Es como si tuvieras un ladrón al lado y tú ni siquiera lo estuvieras viendo. Yo creo que más de uno hemos tenido más de un ladrón al lado y no hemos sido capaces ni de diferenciarlo, ¿no? A todos los niveles de conciencia y de estatus sociales. Pues bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Pues una de las cosas es eso, en el futuro, cuando utilizamos tantos antibióticos, reducimos todas las defensas, arrasamos los intestinos y hacemos unos bichitos que reconectan toda esa información y todavía son más fuertes, con lo cual aún hay más problemas, en verdad, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que ahora ya muchos bacterias, parásitos, etcétera, no ven el final de sus días, son fuertes y van armados, que digo yo, ¿no? Yo siempre digo a la gente que las bacterias más fuertes de su casa están donde más limpia, en la nevera, que hay el frío y ahí se entrenan con el frío. Yo digo a la gente, ¿pero a ti no se te pudren las cosas en la nevera o qué? Pues claro que se pudren. ¿Qué quiere decir? Pues que hay bacterias. Y encima del mármol, que te pasas todo el día limpiándolo, y en los lavabos, ahí hay muchas bacterias, hay hongos, y claro, pues quieren vivir por tu supervivencia. Además son seres inteligentes, detectan los campos cuánticos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el campo cuántico, cuando saben de tu intención, entonces cuando tienes esa intención, lo que hace es como, por ejemplo, captar esa información de que tú vas a limpiar, por ejemplo, el cuarto de baño y en ese momento lo que va a pasar es que va a secretar esporas que van a sobrevivir ahí dentro de ti, porque es una materia orgánica. Después de todo estás vivo. Aquí es sálvese quien pueda.
Es la ley de la supervivencia. Eso es porque nuestros instintos más primarios nos llevan a eso. Entonces, claro, el otro día salía un científico diciendo lo que hace tiempo que hablamos, lo que pasa es que parece de locos cuando lo dices desde ahí, desde la nada, ¿no? Pero decía que volveríamos a la Edad Media, que la gente se estaba ocupando demasiado de estudiar el cáncer y que realmente lo que estábamos presagiando, que la gente pensaba que estábamos locos, es que va a haber plagas, o sea, habrá plagas, o sea, sería como las plagas. ¿Por qué? Porque los bacterias llegarán ahí y dirán, es que me da igual todo, o sea, yo soy más fuerte que tú. Y estamos hablando quizá de 15 o 20 años, no hablamos de que no lo vamos a ver. Bueno, alguno no lo verá, pero muchos de ellos sí, ¿no? Muy bien, entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo podemos llegar? Claro, ¿qué es esto? ¿Hay que tener locura por las bacterias, hongos? Yo digo, mira, todo en tu vida está escrito, tienes que tener paz en tu mente y si te tienes que morir por bacterias, y si está escrito te vas a morir y si no, pasarás por 1000 bacterias y no te morirás. O sea, no es una cuestión de psicosis, porque hay gente que crea asepsia. Contra más asepsia, tu casa se convierte en un lugar casi peligroso. Peligroso. ¿Por qué? Porque los bichos más fuertes están allí. Y yo he visto gente volverse loca. He visto gente coger el ozono, meterlo en el agua, meterlo en las verduras, meterlo en la carne meterla por debajo de unos grados para que los bichos... Claro, si estás enfermo, pues a full a por ello. Pero si no, es una locura. No puedes. Si no, deshonras la vida en cualquier lugar del mundo, que no tienen nada de eso para poder pues, estar asépticos y viven igual, ¿no? Bien, pues fijaos que aquí esta forma de palomitas nos estaría hablando también de que hay presencia de hongos. Que claro, dicho así, claro, cualquier persona que oiga esto, un médico o algo, dice, ¿hongos en la sangre? No, pero yo os digo, bueno, da igual, ni siquiera voy a decir hongos, voy a decir unas estructuras que crecen con la humedad. Y ya está, y así lo cubrimos todos. Pero es así. ¿Por qué hay humedad en el cuerpo? Si la sangre siempre está a un 7.365. Pero claro, puede tener esas cosas dentro, pero lo que hace es robar minerales para crear el equilibrio. O sea, esto no es gratuito, claro. Y aquí hay piedras, ¿ves? Aquí hay piedras de aquí. Aquí están estos glóbulos blancos que son monísimos, parecen emoticonos, ¿veis? Parecen 2 ojos y una boca. Imagínate, ¿dónde han nacido los emoticonos de vuestra sangre? Impresionante. No hay nada gratuito, no hay nada fuera que no esté dentro. Es que es una maravilla, oye. Y a veces algunas personas me vienen con unos emoticonos increíbles, y unas formas de corazones y todo, que dice, oye, qué detalle que los hayas hecho, los hayas puesto en formación para que me iban a ver a mí. Y es bonito. Bueno, pues fijaos que hay partículas, que hay algunas partículas que se mueven, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra bacteria, esta que baja por ahí, y luego pues ahí, mírala ahí, a sus anchas. Y luego hay estos micropartículas que se llaman prótidos. Hay como una especie de, como si el polvo fuera, porque tienen lo que se llama un movimiento browniano, que no va a ningún sitio, que está así todo el rato, y estas partículas lo que hace es, pueden llegar a mutar. ¿Qué quiere decir mutar? Pues que pueden crear, en un medio muy ácido, crear incluso bacterias. ¿De acuerdo? Porque esta investigación, esto, ¿no? Nissen, que es un hombre que le invitaron a irse del país, pues no aquí, en otro lugar, pues él estuvo estudiando esto, ¿no? Pero es muy interesante porque quería decir que se puede recombinar las frecuencias y podrían aparecer pues hasta llegar hasta micelios bacterianos. Claro, ¿hay que volverse loco con estos? No. Estamos observando tu universo por dentro. Un universo tiene de todo, tiene piedras, tiene buenos, tiene malos, tiene ríos que funcionan, otros que no. Puede haber chapapote, petróleo, residuos de... Pero no es más que eso, y tienes que observarlo y ver cómo puedes hacerlo para que este universo te dure mucho tiempo. Esas micropartículas, ¿veis? Que están ahí. Y si hay muchas, pues muchas veces hay como la presencia de la putrefacción en sangre. Por eso no se debería de, cuando haces la sangre, que la gente esté sin comer.
Si ha comido, pues ya tienes que tener esa consideración, ¿no? Que hay no putrefacción, pero ahí estamos. Porque son sustancias orgánicas, se podrían acumular y eso genera mucha inflamación, ¿eh? Los residuos orgánicos en la sangre generan mucha inflamación. Y la sangre es el río de la vida, ahí va todo el rato, toda la información. ¿Veis? Cuando se engancha así, pues aquí aparece más hipoxia. Claro, esto no es nada, Hay gente que la tiene todo como si fueran gusanos. Esto es nada. Un buen pronóstico para esto, está bien. Pero evidentemente, ¿qué estoy haciendo yo? Dándome una vuelta por toda la sangre, ¿para qué? Pues justamente para eso, para ver que los campos no se repiten, o se repiten, ¿no? Que hay una uniformidad, porque podría estar una parte bien, otra parte no tan bien, querría decir que estás en ello, que a lo mejor te estás recuperando, o no los tienes todo perdido, depende cómo mires el vaso, si medio vacío o medio lleno. Pero ahí ahora mismo aquí hay como inflamación, ¿ves? Esta persona pues con tanta inflamación necesitaría pues algo enzimático, enzimas o cosas como la cúrcuma, cosas que desinflaman, ¿no? O extractos de verduras, cosas que alcalinicen y desinflamen. Pero no proteína, que la proteína es inflamatoria. Porque es que es así, yo digo, para mí lo mío es prueba-error, es experimentar. Cuando tienes personas con artritis que le duele hasta las pestañas, le quitas la carne y de pronto empieza a estar mejor, pues no es una cuestión de que si es mejor la carne o no, es que resulta que la carne inflama y a mucha gente, a muchísima gente, por lo menos a los que están enfermos. Es como ponerle leña al fuego, ¿no? Mirar las estrellitas estas que brillan, pues esto es como piedrecitas, la gente ve las piedras y dice, bueno, pero yo no tengo ácido úrico. Y bueno, y cuando te salga ácido úrico en un análisis de sangre, querrá decir que estás over y posiblemente tengas la gota ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar esperando aquí que se acumulen las piedras? ¿O vamos a intentar poco a poco a deshacerlas, ¿no? No solamente la comida es ácida, los pensamientos son ácidos. Sentados en una silla entramos en modo autodestructivo y esto te lo cargas en 2 telediarios y ya podrías comer bocata di cardenale, eso es verdad. O sea que para mí somos lo que comemos, para nada, somos lo que comemos y lo que pensamos, sobre todo lo que pensamos por encima de lo que comemos, mira lo que te digo. Porque he visto gente, ¿no?, que ha venido y que pasan la vida, no se complican, son personas que hacen sus cositas básicas, no se preocupan por nada. Y los traen a veces sus mujeres o sus maridos diciendo, ya verás cómo vas a estar, ya verás. Y resulta que luego estaban bastante bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su propia alegría por la vida y por su lo que se dice barriga contenta, pues es que no les afecta, ni siquiera lo que comen. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La naturaleza de la paz, eso es lo que tiene la paz. Eso es lo que tiene la paz. Pero claro, muchos de nosotros estamos en Belén con los pastores, entonces la paz está al fondo a la derecha. Pero bueno, ahí estamos, ¿no?, intentando poco a poco pues conseguirla. Para que, claro, tenemos que tener conciencia de esta nuestra comunidad de vecinos. Yo le digo a la gente, pero vas a meterla a esta pecera, yo qué sé, si está enferma, ¿qué le pasa a las peceras cuando hay peces y les das de comer mucho, demasiado en exceso? ¿Qué les pasa? Pues se mueren, revientan, así que claro. Entonces tú te cargas tus células igual, ¿no? Que hay ese instinto primario de ñam, 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 ñam. Pues ellas también, instinto primario de gestionar recursos, ¿no? Los que se gestionan y se gastan en ese momento, los que no y están todo el día. Por eso yo digo a la gente que, oye, queréis hacerle un favor, darles unas vacaciones, un ayunito o algo así, pues también les va muy bien, ¿eh? Porque están todo el día gestionando, ¿no? Y eso no quiere decir que estás muerto, claro. No es porque le vas a dar unas vacaciones y te vas a ir y vas a dejar tu cuerpo. Que estaría bien, sería interesante, como los mecánicos, ¿no? Sería genial. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo, tú estás en guerra en tu mente, pues también está en guerra tus células, así, ¿no? Ahora vamos a mirar, ya vais a ver, está bien.
por ejemplo, la sangre seca, ¿vale? La sangre seca. La sangre seca depende cómo coagule. Se investigó en su día que en diferentes enfermedades, y estamos descubriendo más cosas, porque es algo que se relegó así, por repetición, como toda la vida se había hecho por repetición, o sea, observación y repetición. Y eso es sagrado, y eso son las ciencias, la medicina del pasado. Era la observación y repetición, te llevaba a eso, ¿no? Entonces, que a lo mejor te lleva al mismo tiempo que una investigación de 10 años. O sea, porque es verdad, es así. Entonces, la sangre seca depende cómo coagule la sangre en diferentes enfermedades, se veía de forma diferente esta sangre, ¿de acuerdo? Entonces, si se vio por repetición que había problemas, y además es buenísimo porque a veces tú estás observando el problema y al lado tuyo y no le has hecho la pregunta al paciente y entonces le dices, oye, ¿tú tienes algo en los intestinos? Y de pronto te dicen, ah, sí, a mí cada año me sacan pólipos, por ejemplo, y tú los estás viendo ahí. Ahí es la credibilidad, ¿no? Dices, wow, están ahí. Y esto cuando pasa muchas veces ya dices, o sea, no solamente me lo habían contado, sino es que lo sé. Lo sé porque experimento, no porque por encima de conocer, experimentamos y ahí somos, ¿no? Bien, pues esta sangre es una sangre bastante oval, ¿no? Un poco también ondulada. Puede haber, pues, las hormonas un poco alteradas. Es una persona joven. Oval quiere decir el sistema digestivo. Hay presencia, por ejemplo, estas manchitas aquí oscuras, esto sería como metales pesados, metales pesados. Pues a veces amalgamas, aerosoles, algún tipo, lo que sea, o sea, puede ser cualquier cosa que contenga metales pesados. Y entonces, cuando vemos que hay aquí, hay como si hubiera una inflamación, ¿no? Que yo es lo que veo es eso, ¿no? Es una inflamación a nivel muy psicoemocional. Pero aquí, todo esto de aquí, por ejemplo, todo esto, estos son parásitos todavía. Esta persona todavía hay parásitos dentro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si estás excesivamente con tu cabeza dando vueltas y preocupado, pues ahí aparecen parásitos. Es porque tu sistema inmunológico no está fuerte. Y si tu sistema inmunológico no está fuerte, es que tu sistema nervioso no está fuerte. Pues hay que tener cuidado con el sistema nervioso, porque es muy sutil. Y todavía hay que seguir liquidando este tema. La fibrina es más o menos coherente, solamente es eso. Estas manchitas aquí. Que aquí se abren un poco más. Y que nos hablan de los parásitos también. No es una gota muy compleja, pero tiene que tener cuidado y cuidarse por estas lagunas que aparecen ahí y seguir, por ejemplo, desparasitando. Claro, parece que haya una psicosis con los parásitos ahora, pero es que forma parte de un ecosistema que somos nosotros. Y no es que formen parte, no es que sean innatos, pero sí que se instalan, es muy fácil. Es muy fácil. Un parásito, te tomas cualquier, incluso una fruta que no la has lavado bien y tiene un gusanito y te lo tragas. Y encima tienes un ácido clorhídrico bajo y este bicho, que es más sabio que todas las cosas, pasa a tus intestinos y dice, fiesta, he llegado a la urbe, aquí no me conoce nadie, voy a instalarme. Y entonces pues se instala y ya la liamos ahí. La liamos porque vive de ti. Pues como un parásito, vive de ti, se alimenta de ti, te genera nervios, así como estar neguitoso, o sea, nervioso. Y bueno, pues tienes a lo mejor, puedes tener irascibilidad o cambios de humor o estar muy up y otros días down, arriba, abajo, cambiar tu energía, mucha toxicidad, a veces confusión por los tóxicos, debilidad, cansancio, cuando hay parásitos, ¿no? Cuando eres joven no lo notas tanto y cuando vas siendo mayor pues lo notas más, ¿no? Aunque hay gente joven que está muy cansada, pero también hay muchos aspectos por el cansancio. Ahí abrimos, nada es taxativo, o sea, nada es, esto es así, no. O sea, yo
siempre tengo abierta la mente, siempre estoy en constante evolución y creo que bueno, lo más importante es que hay personas que se miran la sangre, toman unas herramientas para ir trabajando y hacen que sus vidas, pues si desde aquí estás viendo que te lo vas a dar contra el puerto ahí y puedes corregir unos grados desde aquí, puede ser que ya no te la des, no te golpees contra las rocas del puerto. Y si lo haces, pues eso se le llama conciencia, se le llama medicina preventiva, se le llama cuidar tu vida, porque como dice un amigo mío, muy bueno esto, si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Entonces es tu casa, es tu vehículo. Se puede caer el mundo, mientras te quede cuerpo, te queda vida, te quedan posibilidades, ¿no? O sea que eso está bien. Pero bueno, aquí habría que limpiar todavía, hay una placa colónica así un poco todavía, hay información que podría mejorarse. Poco a poco, hay que tener mucha paciencia. Pues ya veis que incluso si veo que hay eso, pues ya veo la persona cómo está y que tiene una inquietud así por dentro muchas veces. Y ¿por qué? Porque su realidad ya me lo está diciendo. Si no, es que ¿qué nos estamos inventando? Claro, la gente dice, ¿esto tiene evidencia científica? Ostras, la evidencia científica es ver un montón de pacientes al día, uno que pasa detrás de otro, y ver cosas que se repiten. Eso es la evidencia más científica. Es una evidencia científica a la antigua usanza, desde la terapia, desde el terapeuta, con algo tan básico como un microscopio, y que es una forma que yo repito, jamás hay que diagnosticar, hay que trabajar el campo. Si hay parásitos hay que desparasitar, si hay oxidación hay que dar antioxidantes, si hay problemas con el ácido clorhídrico, pues a lo mejor ayudar a hacer las digestiones, pero no podemos estar dando diagnósticos, olvidaos, ¿no? Claro que cuando ves gente, su sangre que tiene cáncer y otros tienen esclerosis múltiple y otros, tú ya estás viendo muchas pautas que se repiten. ¿Y qué te ayuda eso? Pues a que haya una persona que venga a lo mejor sin diagnóstico del cáncer y puedas trabajar su terreno sin decirle absolutamente nada y que lo recupere. ¿Por qué? Porque nos tenemos que morir de eso, o sea, ¿no? Es preventiva, es medicina preventiva, ¿no? Entonces queremos lo mejor para la gente, tanto más que para mí misma, y es importante, estoy aquí para eso, para que no se la den contra las rocas del puerto y ayudarles en sus vidas también a darles paz, porque cuando hablamos de la sangre, hablamos de un universo, hablamos de esa enorme pecera, hablamos de que tiene muchísimos habitantes y que hay que cuidar y que tú eres el que vas a dar de comer. Yo le digo, pues hay niños que vienen y dicen, bueno, pero pobre pescado, o sea, porque ven las células como peces. Entonces le digo, pero entonces, claro, entonces no le puedo dar gominolas. Digo, no, porque se enganchan todos. O sea, claro, y no estás bien porque tienes problemas con el azúcar. Entonces, y lo entienden mejor que cualquier otro. Entonces, cuando salen de aquí, a veces les dice, es buenísimo, dice, le ha impactado la imagen. Evidentemente, es un mundo visual, estamos en un mundo tan visual, tan, ¿no? Que es que no nos cabe otra cosa, ¿no? Vemos una imagen, vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque hay gente que yo no tenía ni idea, mira su sangre y de pronto me dice, oye, ahí hay un problema, ¿no? Y yo, pues, bueno, para nada, o sea, se puede corregir algunos aspectos nada más, ¿no? Y ya está, y cuando se la ven mejor también dicen, oye, esto está muy bien, ¿no? Porque ¿te acuerdas que tenía esto y esto? Y claro, es muy bueno eso, es muy bueno, ¿no? Bueno, pues es otra forma de trabajo que es lo que hay, es tu sangre, es lo que hay, muy fidedigna, ¿no? A día de hoy, para mí, sí. Es mi mano derecha, mi microscopio es mi mano derecha. Ya con el tiempo aprendes a mirar a la gente a la cara y le miras la sangre, ya ves la sangre que va a tener, porque esto ya no necesitas casi el microscopio, ¿no? Pero eso es de formación ya profesional, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que es un universo, que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo, que hay posibilidades,
que no te tienes que volver loco tampoco con la medicina preventiva, que tienes que saber cuánto es suficiente, que puedes de pronto ir, hacértelo un día, tener unas pautas, saber cuáles son tus inercias y de vez en cuando corregir, hacer pequeñas correcciones. Es como recalculando ruta, ¿no? Como si tienes un GPS y estás todo el tiempo recalculando esa ruta, ¿no? Pues un poco así, sin volverse loco, porque los extremos se pican y realmente dan problemas muy graves. Que la medicina preventiva está para prevenir, pero no para volvernos locos. O sea, yo aconsejo a la gente que de vez en cuando voy a dar una vuelta, como el que pasa la ITV. La gente pues va una vez al año, ¿no? Pues la medicina preventiva también, porque el cuerpo está cambiando constantemente, las posibilidades son infinitas, porque es un universo que se está moviendo por muchos, pero muchísimos parámetros, muchísimos. Entonces no nos podemos quedar en lo que creemos que sabemos, debemos de ir más lejos y entender que no es una cuestión de perfección, ¿no? Es una cuestión de conciencia y equilibrio. Y ya está, ¿no? Porque todo el mundo, cuando la gente se cuida, no tiene demasiados cargos de conciencia. Cuando no te cuidas tanto, tienes un poquito más de cargos de conciencia, ¿no? Y que entender que el cuerpo cambia tanto, sus valores, que constantemente cuando cada vez que te hicieron un análisis de sangre de contagio, pueden estar cambiando constantemente, ¿no? Pero hay muchas posibilidades. Yo creo en eso y nada, aquí estamos para ayudaros, incluso para los profesionales que quieren aprender. Damos curso de microscopía y creo que es muy interesante. De hecho, me llaman gente de muchos países. No puedo ir con el microscopio debajo del hombro, debajo del brazo a todo el mundo. O sea que creo que es una medicina de futuro que puede ayudar a mucha gente y que la gente tiene que utilizarlo cada vez más, ¿no? Incluso para ver el resultado de una terapia, que es muy interesante. Visual, claro. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, tener la paciencia y acordaos que poner siempre en duda todo, tenéis que experimentar. Muy bien, gracias.